Yo voy a comenzar hablando del ensayo que yo realicé. Tomé el libro de la lámpara maravillosa de William Ospina, donde en por no redundar, hace 4 ensayos en un solo ensayo, donde habla de la educación y cómo influyen los medios de comunicación en la misma. Nos dice que los medios, de alguna u otra forma, lo que hacen es crear y destruir modelos de conducta. Que los valores que hemos recibido desde muy niños, desde muy pequeños, nos los han impuesto, pero debido a la tecnología, a la forma mediática de los mismos medios, han hecho que asumamos otras costumbres por modas, por conocimiento, por la información o por rumores. También habla en el ensayo de la educación desde el punto de vista de cómo lo vemos nosotros y cómo lo ven los maestros. También le sugiere al maestro que la labor del educador no solo se ajusta al aula o la escuela, sino que hay otras formas de educación, como lo vemos nosotros a través de las tecnologías de forma virtual o con el aprendizaje a diario en nuestra vida cotidiana y en diferentes actividades laborales. Esa es la parte eso es lo que me corresponde a mí como de lo que yo hice el ensayo de la lámpara maravillosa. Ok. Bueno, creo que sigo yo. Bueno, el ensayo mío, como ustedes lo pudieron mirar, trata sobre la pena de muerte. La pena de muerte, pues prácticamente es en los Estados Unidos, ¿no? Porque hasta ahora, pues ningún otro país tiene esta ley. En los Estados Unidos, obviamente, pues en algunos estados, no en algunos estados, sino casi en 34, si no estoy mal, o 36 estados de los Estados Unidos. Pues de esto quise hablar porque debido a los diferentes problemas que existe, no solo en Estados Unidos, sino que en los diferentes países del mundo, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, en Colombia, en donde hay mucha delincuencia, hay mucha violencia, entonces yo creo que estaría bien de que existiera esta ley también en Colombia, y para esto pues yo me basé en un medio de comunicación que es bastante conocido en el mundo, como lo es Univisión, en donde ellos hablan. Univisión dice que la pena de muerte o pena capital se aplica precisamente desde el año de 1976, en donde se autorizó a los Estados Unidos, y más de 3.000 reos pues han sido ejecutados en este país. La pena capital en Estados Unidos es legal en 31 estados. Hablaba de 34, bueno, creo que me pasé un poquito. Habla de 31 estados en donde pues se lleva a cabo esta ley llamada la pena de muerte o pena capital. Pues quise realizar, como les dije anteriormente, este tema porque pues me parece algo importante, no solo para nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Hay un país en el mundo en donde también creo que aplicaron esta pena, y es uno de los países, dicen por ahí que es de los mejores vivideros en el mundo, como lo es Singapur, en donde acabaron con toda la delincuencia, tanto ladrones, violadores, gente que hacía daño en ese país. Pues el dirigente de Singapur, o el presidente en este caso de Singapur, acabó con toda esta delincuencia. Entonces esto es lo que debería de existir, pues a mi parecer esto es lo que yo quise realizar o hablar acerca de lo que tiene que ver con la pena de muerte o pena capital. Bueno, pues continúo yo. El ensayo que yo realicé pues fue, al igual que mi compañera Paola, la lámpara maravillosa.
lo escogí este ensayo puesto que estaba dentro de los que nos enviaron en la guía de competencias. Me pareció un ensayo muy interesante. Es un ensayo que se basa a partir de cinco libros o de 5 ensayos que realiza el autor, todos estos refiriéndose a la educación. Yo lo tomé desde mi punto de vista, refiriéndome como a la educación en Colombia, considerando uno de los ensayos, que no recuerdo si era el tercero, que hablaba sobre la educación que ya está establecida o que ya se la ha planteado desde un principio. Esto es muy cierto, puesto que dicen que la educación ya viene convencional. A muchos estudiantes hoy en día pues los colocan como, o nos han colocado como si fuéramos, o sea, las maquinitas, y de seguir como el ritmo de todo el tiempo. A esto pues se le ha aumentado pues como la tecnología, pero que de cierto punto pues ha sido positiva y negativa. En algunas ocasiones pues no se le da el uso que es correcto. En otras ocasiones pues ha servido como para, o es muy importante para despejar cualquier duda, para buscar más información, para indagar. Y creo que esta debería ser la forma como de inducir a todos los estudiantes, de inducirnos a cada uno, a que nos armemos de esas ganas de investigar y de querer como apreciar más la cultura de investigar, de indagar, de leer. Y no solo el internet, no solo las páginas que nos ofrecen que nos ofrece hoy en día el internet, sino los libros, porque estos se han dejado atrás. Y esto es lo que se trata uno de estos ensayos, y que me llamó mucho la atención, porque dice que se refería o sea, hacía una similitud entre la poesía, entre el cuento, entre lo tradicional que había venido, pero pues que se ha perdido como esa parte bonita que ha sido de leer y de como de autoformarse uno mismo, que muchas veces uno necesita como la guía del docente, que sea como ese ambiente ameno para poder como que las ideas te fluyan a ti mismo, y no seas como una fotocopiadora que tú sigas lo que los demás han dicho. Me pareció interesante este ensayo porque pues se refiere como a ese problema que hay hoy en día, y que es dejar de leer, dejar atrás un libro, dejar atrás un cuento, dejar atrás cualquier poesía, y que esto en sí es salud para cada ser humano, tanto para la mente como para ti mismo. Y pues se ha ido mucho como a la internet, como al mal uso de la tecnología. Creo que ese sería mi aporte para pues la cuartilla del trabajo final. Muchas gracias. Ok, compañera. Hola, compañeros. Sí, quiero hacer mi aporte también, pero tiene mucho que ver con las dos compañeras, con Paola y con Joana. También hice sobre el texto de Julián Ospina, sobre la lámpara maravillosa, y pues bueno, tiene mucha similitud con los dos puntos de vista que tienen las compañeras, porque o sea, mi ensayo también se refiere a que estamos en una sociedad inundada de información, pero nos volvemos muy conformistas, o somos como muy mediocres,
y dejamos todo a buscar a internet o a lo que nos brindan los medios de comunicación. Entonces, la reflexión es a que busquemos más información, a que tengamos en cuenta lo que los profesores, lo que nos han dicho, nos han enseñado en las escuelas, en los colegios, a investigar, a preguntar, a cuestionar, porque la verdad nos hemos vuelto una sociedad muy mediocre que solamente buscamos al internet, a lo más facilito, y tenga de ahí copiar nada más. Entonces, y entonces base a esto, pues ya los jóvenes o la mayoría de las personas ya no pasamos más tiempo con nuestras familias, ya no compartimos más tiempo con la demás gente, con las demás personas, nuestras redes, sino que ya nos invadimos también en la comunicación, en el internet, y pues dejamos a un lado lo que realmente es importante. Eso sería mi aporte frente a esta actividad. Muchas gracias. Ok, compañero Fernando, adelante. Bueno, buenas noches. Yo realicé un ensayo sobre la realidad que está viviendo Siria y que se asemeja un poco a la historia de Colombia. Un ensayo que lo traigo contando la historia del trabajo periodístico desde mi profesión o desde mi trabajo. Recuerden que Siria lleva más de 6 años en una guerra civil que ha causado más de 220.000 muertos. Y traigo a colación esta guerra en el ensayo, hablando de cómo algunos periodistas se venden a los mejores postores, en este caso al gobierno, para tapar, para esconder toda la corrupción en los medios de comunicación, tanto televisión, prensa escrita como radio, y manteniendo enceguecida a la gente, manteniendo a la gente con una venda para que no mire la propia realidad que se está viviendo. Siria vivió por muchos años la corrupción que está viviendo hoy Colombia, y que gracias a las redes sociales nosotros nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando en nuestro país. Pero a la diferencia de lo que pasa en Colombia, la gente en Siria se cansó y decidieron tomar las armas. Y hoy en día se han generado dos bandos: los que luchan a favor del gobierno, los que reciben la mermelada, como decimos nosotros acá en Colombia, y los que son el pueblo oprimido. Y desde ahí nace mi ensayo, hablando de cuál es el verdadero papel de un periodista. El que trabaja bajo el que le den una mermelada, bajo que le den puestos a su familia, a él mismo que le den una parte del negocio de la corrupción, o el periodista que trabaja por el pueblo, que es la verdadera intención. Aunque no sé si será solamente en el tema escrito, ¿no? O sea, el periodista que es un buen periodista por tener ética. Pero ustedes saben que aquí en Colombia, pues la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, están comprados. En este ensayo se hace un análisis, no diciendo nombres, pero sí hablando de algunos medios de comunicación de la región del departamento de Nariño, que lastimosamente hacen el papel que hacen los medios de comunicación a nivel nacional. Es tener esa doble moral. Hablar en los medios de comunicación que el departamento está bien, que no hay problemas de inseguridad, que no hay problemas de corrupción, pero lastimosamente vemos como el departamento sigue más pobre y más atrasado. Entonces planteo un interrogante, dice al final del ensayo:
¿Tenemos que ser los malditos periodistas para tener una buena vejez? ¿O simplemente tenemos que ser el periodista que es la voz y los oídos del pueblo, que vive tranquilo sin ninguna riqueza, más que la riqueza de no haber manchado el apellido de su fortuna con la sangre y sufrimiento de aquellos que no tienen voz? Se deja al final del ensayo como una reflexión. Ese sería mi aporte, compañeros. Ok, compañeros, hablamos sobre los diferentes temas, los diferentes ensayos que pues hemos realizado todos y cada uno de nosotros. Entonces, compañera Paola, no sé si debatimos un poquito acerca de estos 5 temas o pues iniciamos a hacer el trabajo ya como tal. Yo creo que es el trabajo como tal, ¿no? Sí, ya sería el trabajo como tal. O sea, yo leí los ensayos de cada uno, la verdad me parecieron bien interesantes. Como yo les decía, todos hablan de la educación y cómo los medios influyen en esa educación. Me parece muy interesante el tema que trató Hugo, y tiene toda la razón referente a los medios de comunicación, tanto aquí como en otros países. Lo que sucede actualmente aquí en Colombia con el conflicto armado, con lo que se está viviendo, con los acuerdos de paz, que los medios muestran lo que les conviene a cada bando, pero no muestran lo que nosotros, como los ciudadanos, de cómo queremos con esos acuerdos. Sí, lo que pasa es que los medios de comunicación esconden muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones, y como dice el compañero Hugo, pues prácticamente la plata influye mucho. Entonces es por ello que los medios de comunicación se reservan y guardan muchas cosas y no pasan de verdad la realidad que estamos viviendo en este país, y no solo en este país, sino a nivel mundial. O sea que prácticamente y básicamente para llegar al caso específico es que todo tiene que ver con la comunicación, en el caso de la educación, en el caso de la guerra, la violencia. Entonces yo creo que nos basamos mejor en hacer este artículo, este ensayo final sobre esto, sobre los medios de comunicación que influyen en la educación y en los diferentes aspectos que vivimos a diario. Sí, por ejemplo, en el tema que tú trataste de la pena de muerte, yo leía y decía que muchos de estas personas que se encuentran privadas de la libertad, debido a que han cometido delitos en su país, están tras las rejas, de pronto por la falta de educación que no han tenido, por los mismos medios de comunicación que han querido, no sé, a través de los diferentes medios, por así decirlo, de la televisión, el internet, la radio, meter por decir así, decirlo, en la conciencia de cada ser humano, no sé, diferentes formas de buscar la plata fácil. Han hecho que estas personas pues estén tras las rejas, que no hayan tenido una educación desde muy pequeños debido a la falta de empleo, muchas cosas. Prácticamente por las circunstancias que les ha tocado, ¿no? Las circunstancias de la vida, de las familias, bueno, en fin, muchas cosas que influyen en estos casos. Bueno, creo que pues como el tema es la educación, ¿no? Entonces los diferentes ensayos que hemos realizado pues giran en torno a este tema. Y pues considero que sería como el punto o el pilar para iniciar a hacer el trabajo final. Listo, compañero Jason, su aporte ahí. No, pues como sí, el tema central pues es la educación. Todos hablamos sobre o referente a eso. Tenemos muchos puntos de vista o pensando de la misma manera. Parecidos. Entonces,